buen domingo, queridos hermanos. Hoy día, domingo 12 de septiembre, vamos avanzando en este noveno mes del año y para este domingo nos corresponde en la liturgia leer y reflexionar el Evangelio de San Marcos. Y nos vamos a encontrar con una pregunta que va a hacer Jesús al grupo de los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Es un hermoso texto que nos va a poder permitir entrar en la misión de Jesús y descubrir quién es Él. Queridos hermanos, les voy a leer entonces el relato bíblico. Nos cuenta el Evangelio de Marcos. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirándolo a sus discípulos, lo reprendió diciéndole: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Palabra del Señor. Qué misión tan grande ser apóstol, seguir al Señor a donde vaya, anunciar con gozo su evangelio, ser para los hombres portadores de su paz. Hermanos, nos encontramos geográficamente con Jesús y en el grupo de los discípulos en Cesarea de Filipos, en el norte de la Palestina. Era un puerto importante y por lo mismo, como puerto, a él llegaban, podríamos decir, junto a los barcos, llegaban culturas, llegaban pensamientos, llegaban dioses, en fin. Era un lugar que podríamos decir que era bastante heterogéneo. Y en ese contexto, Jesucristo le va a hacer una pregunta a los discípulos que tiene que ver con su identidad. Recordemos que todo el Evangelio de Marcos va a tener como finalidad, sobre todo la primera parte, de enseñarnos a descubrir quién es Jesucristo. Y en este capítulo 8, el Señor le pregunta en ese contexto plural y diverso: ¿qué dice la gente de Él? Los discípulos le responden cosas bastante, podríamos decir, importantes. Le dicen, algunos dicen que eres Elías, algunos que Juan el Bautista, que podríamos decir que eran personajes que eran considerados relevantes, eran los que habían anunciado que iba a venir Jesucristo el Salvador. Pero evidentemente, hermano, esta respuesta o estas comparaciones era como una reducción de Jesús. Jesús no era, podríamos decir, un precursor de un Mesías. Jesucristo era el Mesías. Es por eso que el Señor va un poquito más a fondo y le pregunta a los discípulos: ¿y quién soy yo para ustedes? Que es una pregunta, podríamos decir, que en la medida en que tú la respondas, va a marcar quizás la vida de un ser humano. Porque evidentemente
Si yo afirmo que Jesucristo es el Salvador del mundo, evidentemente, hermano, en ese instante, si lo afirmo, seré salvado. Si digo que Jesucristo es la esperanza de los hombres, si lo afirmo, el Señor será la esperanza en los diferentes momentos de mi vida. Por eso es que es tan importante responder esta pregunta. Y yo te pregunto a ti, ¿quién es Cristo para ti? Pedro, el discípulo, este hombre impulsivo, podríamos decir que ahora como que le dio en el clavo. ¿Por qué? Porque Pedro le dice a Jesucristo, tú eres el Mesías. Hermano, esa frase Mesías, es decir, el Cristo, es decir, el ungido, es decir, el Salvador del mundo. Y precisamente, hermano, ese es Jesús, aquel que nos viene a salvar, aquel que viene a romper todas las cadenas y todas las esclavitudes y oscuridades en las que podemos vivir en los seres humanos. Pero hermano, el texto empieza a profundizarse, sobre todo cuando Jesucristo le dice a los discípulos que no digan que Él es el Mesías. Y sobre lo mismo, el Señor le va a decir al grupo que Él, como Mesías, va a ser condenado, va a ser crucificado y va a morir. Parecía una contradicción cómo el Mesías, el Redentor, iba a morir. Ahí Jesucristo está hablando, podríamos decir, cómo Él va a desarrollar su misión de Mesías. Estaba la idea de un Mesías triunfalista, glorioso, que se imponía. Por eso de que esta explicación que hace Jesús a los discípulos como que los desinstaló. Y Pedro, que era bastante arrogante, es como pescó a Jesucristo y lo llevó aparte. Es como si le dijera, a ver Jesús, quiero hablar contigo, quiero aclararte una cosa. Pedro era bastante, podríamos decir que en ocasiones se le pasaba un poco la mano en el trato con Jesucristo. Y lo lleva aparte e inclusive le empieza a reprender. Le dice, a ti no te va a pasar esto. El Señor, de la traducción de Marco, ocupa una palabra que el Señor la utilizaba cuando expulsaba a los demonios. ¿Por qué? Porque en ese minuto es el demonio el que está de alguna manera pidiéndole a Jesús a través de Pedro que no cumpla la misión para la cual él había venido. Cuando Pedro le dice, tú no vas a morir, ¿qué le está diciendo Pedro? Tú no vas a subir a la cruz. Tú no tendrás que dar la vida. ¿Por qué vas a subir al madero? Sé Mesías, hace milagros, hace el bien, hace todo lo que quieras. Da de comer a los pobres, sana a los enfermos. Pero no te subas a la cruz. No te subas. Pedro en ese instante, con la mejor de las intenciones, pero estaba siendo tentado. Y por eso que Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. El mal se había metido en el corazón de Pedro y lo quería a través de él llevar a Jesús a sacarlo de la misión. Si Cristo iba a ser el Mesías, como dice el relato, él tenía que subir a la cruz. Es decir, la cruz no es el fracaso de Cristo, la cruz es la necesidad de Cristo. ¿Para qué? Para la salvación del mundo. Era necesaria la cruz. No es que Jesucristo fracasó, no es que ganó el mal, no es que triunfó el poder romano o el sumo sacerdote, no. Era necesario, tenía que subir a la cruz. Pues evidentemente, hermano, nuestra salvación nos es regalada por Dios en el madero de la cruz. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo. Por eso que el texto termina diciendo que aquel que quiera ser discípulo tiene que tomar su cruz y seguirlo. No hay cristianismo sin cruz. No hay discipulado sin tener que abrazar en muchos momentos la cruz, porque es desde allí donde nos viene la salvación. Hermano, bonito texto, desafiante, ¿cierto? Desear que tengan un domingo en familia, desear que el Señor les bendiga,
y nos acompaña todo. Feliz domingo, Día del Señor.